El candidato propuesto a la presidencia del Gobierno tiene la palabra. Señor Iglesias Turrión. Silencio, por favor. Gracias, señora presidenta. Buenos días, bon día, egunon, bos días. Gracias a las presidentas de los parlamentos autonómicos de Navarra y Aragón presentes en la tribuna. Gracias al secretario general de Comisiones Obreras y a la vicesecretaria general de la Unión General de Trabajadores y a representantes de la sociedad civil. Y gracias muy especialmente a los alcaldes, alcaldesas y representantes de los gobiernos municipales de Madrid, de Barcelona, de Coruña, de Zaragoza, de Cádiz, de Oviedo, Compostela, Badalona, Ferrol y Rivas, presentes en la tribuna de invitados. Gracias a ustedes, más de 7 millones de personas conocen ya que se puede gobernar de otra forma, más eficiente, más moderna, poniendo las instituciones públicas al servicio de la gente y demostrando que cuando no se roba, señorías del Partido Popular, se gobierna mejor. Gracias por ser el mejor aval del cambio político. Gracias por ser la demostración palpable de que la esperanza puede derrotar al miedo. Señorías, creo que en esta Cámara todos, a excepción quizá del partido en el Gobierno, estaremos de acuerdo de que en este país se han rebasado todos los límites posibles en lo que a la corrupción se refiere. Creo que estarán de acuerdo conmigo en que los ciudadanos no se merecen desayunar cada día con un nuevo caso de corrupción en el que un servidor público llena portadas y telediarios por haberse dedicado a robar a los ciudadanos. Lo que venimos a plantear hoy aquí, señores del PP, es que España no puede permitirse más una situación en la que nuestras instituciones estén copadas por corruptos. Y creo que no miento si digo que esto lo piensan la mayor parte de los ciudadanos españoles, nos voten a nosotros o no nos voten. Cabe preguntarse qué hacer. Les pedimos que dimitan a los señores del Partido Popular. Se lo hemos pedido, pero ya ven ustedes la cara de preocupación que tienen. Les podemos reprobar también, señoría, al ministro Catalá le reprobamos y fíjense en su rostro de preocupación por haber sido reprobado por esta Cámara. Hoy tenemos una oportunidad, la oportunidad de hacer algo por el bien de España, que es echarles, sacar al Partido Popular de nuestras instituciones. El Partido Popular no tiene hoy 176 diputados que le apoyen. Tienen a sus diputados, tienen a los de Ciudadanos, tendrán a Unión del Pueblo Navarro, a Foro y a Coalición Canarias. Y con eso no suman. Si hubiera voluntad política, mañana mismo estos señores podrían estar fuera del Gobierno. Y es que lo que estamos viendo en estos últimos años no es normal. Aunque el señor Rajoy se empeñe en agarrarse al crecimiento económico, después hablaremos del crecimiento económico, lo que estamos viendo, señor Rajoy, objetivamente no es normal. No es normal que gobierne un partido que ha concurrido a las elecciones habiéndose financiado ilegalmente. Y esto no es una acusación nuestra, es que esto lo han probado los jueces, señor Rajoy. No es normal un partido en el Gobierno que tiene a todos sus tesoreros menos uno investigados por corrupción. No es normal. No es normal ver al presidente del Gobierno mandando ánimos por SMS a corruptos. No es normal, señor Rajoy, ver a expresidentes autonómicos en la cárcel. Ustedes puede que no estén ideológicamente de acuerdo con nosotros en muchas cosas, pero no me pueden decir que esto es normal. No es normal que el partido en el Gobierno tenga más investigados por corrupción que personas caben en este hemiciclo. Es que no es normal, es que todos sus investigados por corrupción no cabrían en el Congreso y en el Senado. Y se pongan ustedes como se pongan, eso, señorías, no es normal. Señores del PP, lo fundamental de lo que le venimos a decir aquí no tiene que ver con las diferencias ideológicas, que evidentemente las tenemos.
Les venimos a decir que las leyes están para cumplirse. Y si ustedes no están de acuerdo con eso, les propongo una cosa. En su próximo programa electoral, ustedes proponen que haya empresarios que puedan financiarle las campañas y ponen en su programa también que después premiarán a esos empresarios con adjudicaciones. Y así al menos reconocen ustedes delante de los españoles lo que son ustedes. Porque eso es lo que son. Ustedes reciben donaciones ilegales y después compensan a esos grandes empresarios con concesiones. No lo decimos nosotros, lo dicen los jueces de este país. Lo que está en juego en estos momentos es la salud de nuestra democracia y de nuestro Estado de Derecho. Hoy demandamos algo muy sencillo, restablecer unas normas del juego limpias para todos. Hoy decimos algo muy sencillo. Esto se tiene que acabar y se tiene que acabar de manera inmediata, porque España, porque nuestros ciudadanos no se merecen esta desvergüenza. Señorías, hay tres grandes emociones políticas: la indignación, el miedo y la esperanza. Ustedes, señores del Partido Popular, han apostado todas sus cartas al miedo. A usted, señor Rajoy, le gustan mucho los refranes castellanos. Hoy nos ha dedicado alguno. Ha hablado también de Quevedo, lo cual me congratula. Le haré yo también alguna cita de Quevedo. Y hay un refrán que yo diría que es su favorito: más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Que traducido a esta situación sería: más vale la corrupción conocida que el cambio por conocer. Quizá durante algún tiempo ustedes pudieron convencer a alguna gente de esto. El problema es que ese mantra conservador es una patraña, sobre todo desde que la gente en este país nos ha visto gobernar en los ayuntamientos. En 2 años de gestión municipal, España, aunque a ustedes les moleste, ha conocido el cambio y la esperanza en los principales ayuntamientos, y ustedes ya no pueden apelar al miedo. En estos 2 años hemos demostrado que la esperanza les puede derrotar, y seguro que nosotros hacemos algunas cosas mal, señores del Partido Popular, pero nosotros no robamos. Nosotros no robamos, señorías. Es verdad que en el pasado a los gobernantes en este país se les permitía cualquier cosa, pero hoy le aseguro que la gente siente vergüenza de ustedes. Usted va a tener que ir a declarar a la Audiencia Nacional y no quería ir, y dio 3 excusas. Dijo que la Audiencia Nacional estaba muy lejos, que era muy peligroso para usted ir a la Audiencia Nacional y que salía muy caro. Señor Rajoy, decir eso en el año 2017 produce vergüenza ajena. Decía usted que no tenía claro si iba a subir a esta tribuna. Llegó a usted a afirmar que usted no replicaba a nadie. Se especulaba con que usted no fuera a intervenir desde aquí. Sospecho que después de ver el ridículo de la señora Cristina Cifuentes en la Asamblea de Madrid, han rectificado ustedes su estrategia, y me congratula que ustedes hayan rectificado su estrategia. Ha subido aquí usted a responder a nuestra portavoz, pero creo que ha subido usted con un papel que tenía preparado para responderme a mí. Creo que la cortesía parlamentaria, señor Mariano Rajoy, habría requerido que usted estuviera preparado para responder también a nuestra portavoz. Un segundo, señor Iglesias. Señorías, guarden silencio. Citaba usted, señor Rajoy, a Quevedo, y me congratula. Yo también le voy a citar a Quevedo, y no lo traía escrito, lo he tenido que improvisar. 2 citas de Quevedo. La soberbia nunca baja de donde sube, pero siempre cae de donde subió. A ustedes la soberbia, señorías del Partido Popular, les va a hacer caer. Escúchenme, porque les va a hacer caer. Vamos ahora con unos versos de Quevedo. No he de callar, por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo. A ustedes les encantaría que nosotros estuviéramos callados, pero nosotros estamos en este Parlamento para decirles las verdades que antes era más difícil decirles.
Y creo que sus nervios revelan que a ustedes efectivamente sí les preocupa esta moción de censura. Porque si esta moción de censura fuera una farsa, como ustedes han dicho, el presidente del Gobierno no habría estado ya 3 veces en esta tribuna, señorías. Señorías, ustedes representan lo malo conocido y el miedo. ¿Saben cuál es el problema de lo malo conocido y del miedo? Que lo malo conocido y el miedo están hundiendo España y están frustrando a nuestros jóvenes. Ustedes básicamente han usado el miedo para una cosa, señores del PP, para robar. Pero se está acabando la historia del miedo en nuestro país. Creo que es evidente que España vive un momento muy especial en su historia. Este Parlamento ha sido testigo de muchos momentos y desde esta tribuna se han marcado épocas. Y aquí, señor Mariano Rajoy, hoy estamos juzgando una época. Estarán ustedes de acuerdo conmigo con que Suárez pasó a la historia como el presidente de la transición. Seguro que hasta el señor Rivera está de acuerdo conmigo en esto. Felipe González, a pesar de todo, pasó a la historia como el presidente de la modernización en España. Aznar pasó a la historia como el presidente de la guerra, la mentira y el pelotazo urbanístico. Zapatero nos legó buenas cosas en materia de derechos civiles, pero pasó a la historia como el presidente de la crisis. Y usted, señor Mariano Rajoy, va a pasar a la historia como el presidente de la corrupción. Hoy juzgamos aquí una época que tiene que formar parte del pasado. Y para que esa época forme parte del pasado es imprescindible sacarles a ustedes de las instituciones. Quiero dirigirme desde esta tribuna a la ciudadanía que sigue este debate. Los que todavía mandan quieren convencer a la gente de que no hay nada que hacer. Piden a la gente que se resigne ante la corrupción. Quieren normalizar la indecencia y el cinismo. Y piensan que España no es mejor que este Parlamento. Pues hoy, con esta moción de censura, queremos decir que España es mejor que este Congreso y que los españoles son mejores que sus políticos. ¿Qué es España, señorías? España es una marca. España es el palco de un campo de fútbol donde hay señores con pulseritas con la bandera y cuentas en Suiza. España no es eso, señorías. España es la gente trabajadora que madruga y se esfuerza para sacar a los suyos adelante. España es una camarera de piso, con dolores de espalda y que cobra una limosna por cada habitación que limpia. Un taxista que echa muchas horas al día y que se enfrenta a Uber. España es una joven con licenciatura, idiomas, máster y doctorado que, sin embargo, se ha tenido que ir a Estados Unidos o a Alemania porque su país no le da ninguna oportunidad. España, señoría, no es como ustedes. España es un empresario que cumple los plazos de pago a proveedores mientras los privilegiados del IBEX disfrutan de todas las ventajas. Nuestro país es una chica que sirve copas, un chico que busca trabajo todo el año y solamente encuentra empleo de camarero los veranos. España es un médico rural que viaja de pueblo en pueblo, cada vez con peores carreteras y con menos medios. España no es como ustedes, señorías. España es una teleoperadora que cobra 700 euros al mes, una jubilada que estira la pensión para ayudar a los suyos y que tiene que pagar por su culpa por sus medicamentos. Nuestro país es un bombero que trabaja en precario, una médica que ve a sus pacientes apilados en pasillos. España es un autónomo que con lo que factura no llega a pagar la cuota y que no se puede permitir ponerse enfermo. España no es como ustedes, señorías. España es un guardia civil sin derecho a sindicarse. España es un agente de policía sin chaleco antibalas por sus recortes. España es un mozo de mudanza que nació en Ecuador, una limpiadora que nació en Rumanía, un albañil que nació en Marruecos. España es la hija de cualquiera de estos tres que ha podido estudiar en una universidad pública gracias a las becas que ustedes están recordando. España, señorías, es una ganadera que ignora su gobierno, un jornalero que tiene que mendigar el PER, un pescador traicionado en Europa por ustedes, una mujer de 20 años que busca trabajo o una de 50 que sabe que no lo va a encontrar. España es un profesor de secundaria que da clases en barracones. España no es como este Parlamento, señorías, y les aseguro una cosa, si este Parlamento se pareciera de verdad a España, ustedes no estarían ocupando el banco azul.
Pero España también es la gente orgullosa que llenó las plazas hace poco más de 6 años. España son las generaciones más preparadas, listas para asumir el protagonismo. España es una sociedad tolerante que supo aplastar el oscurantismo, esto sí va de oscuridad, señor Rajoy, de los que decían quién se puede casar y quién no se puede casar. España son las espartanas orgullosas que defienden los puestos de trabajo en Coca-Cola. España son pequeños y medianos empresarios que sacan su negocio adelante sin sobornar a políticos. España son los trabajadores que hacen funcionar los servicios públicos, los fiscales que defienden el derecho y resisten las presiones. España son jueces y juezas valientes que ponen el derecho por delante de cualquier presión política. Nuestro país es la unidad central operativa de la Guardia Civil, investigando corruptos, aunque a ustedes les duela. España son los técnicos y los inspectores de Hacienda, investigando a los defraudadores. Son los vecinos organizados para frenar desahucios. Es la marea blanca defendiendo la sanidad y la marea verde defendiendo la educación. Son los ciudadanos que se organizan en un sindicato de inquilinos. Y España, señorías, habla castellano, sí, pero habla también catalán, euskera, gallego, asturiano y se emociona con banderas y símbolos diferentes que expresan nuestra pluralidad nacional, aunque ustedes no lo entiendan. Esa España, señorías, votó mayoritariamente para sacar al Partido Popular de las instituciones. El problema es que algunos engañaron a sus votantes. No me dirijo hoy solo a los más de 5 millones de ciudadanos que nos dieron su confianza hace un año. Quiero dirigirme a los que aún no confían en nosotros. Nosotros no somos perfectos, cometemos errores y los seguiremos cometiendo, pero a nosotros no nos compra nadie y eso lo saben ustedes. Los partidos que hoy sostienen al PP se presentaron a las elecciones prometiendo que jamás investirían a Mariano Rajoy y me consta que no les entusiasmó tener que faltar a su palabra. Recibieron enormes presiones de poderes no elegidos democráticamente para apuntalar un proyecto restaurador que, sin embargo, se está tambaleando por la corrupción. Señores del PP, sabemos que ustedes tienen amigos poderosos que van a tratar de silenciarnos. Sabemos que pueden ustedes comprar a muchos, lo han demostrado con los presupuestos, pero a nosotros ni nos pueden silenciar ni nos pueden comprar. Ustedes pueden pactar en esta Cámara para perpetuarse en el Gobierno. Lo demostraron en la investidura y lo han demostrado con los presupuestos. Ustedes pueden hacer que otros partidos se desdigan de lo que dijeron en campaña electoral y que eso les haga quedar como mentirosos hasta España. Señores de Ciudadanos, ustedes dijeron que jamás investirían al PP. Señores del Partido Socialista, ustedes dijeron no es no y faltar a su palabra hizo que sus propios militantes les hayan dado una lección. Creo que esa es la diferencia con nosotros. A nosotros, señores del PP, ustedes ni nos callan, ni nos compran, ni nos obligan a desdecirnos. Por eso representamos el futuro, un futuro sin ustedes y sin su muleta naranja en el Gobierno. Y hoy vamos a tratar de señalar un camino en el que esperamos que pronto nos acompañen otros. Quiero dirigirme a la bancada socialista. Tras las elecciones del 20D, nuestra falta de entendimiento abrió la puerta a la conformación de un Gobierno con Rajoy al frente. Pedro Sánchez llegó a explicitar las presiones que había sufrido por parte de grupos mediáticos y empresariales para evitar un acuerdo con nosotros. Y parece claro que los que le descabalgaron de la Secretaría General querían evitar el acuerdo con nosotros. Hoy la situación ha cambiado. Es cierto que fuimos muy vehementes al señalar que no podía haber cambio político con el programa económico de Ciudadanos, que era el programa económico del IBEX 35 y de los privilegiados. Pero creo que el tiempo nos ha dado la razón. Las circunstancias de hoy nos obligan a buscar el entendimiento. Quiero pedirles desde el respeto que intenten ponerse de acuerdo con nosotros. Hubiéramos retirado esta moción de censura si ustedes se hubieran comprometido a presentar otra y hubiéramos apoyado a su candidato. Seguimos dispuestos a buscar el entendimiento y el diálogo. Creo, señorías, que sus bases han dado una lección democrática
al establishment de este país, que puso a todos sus aparatos a trabajar para que ganaran los contrarios al entendimiento con nosotros. Señores del PSOE, esta moción servirá para obligar al Gobierno a rendir cuentas por la corrupción insostenible que gangrena nuestro país y a señalar alternativas que no queremos construir solos. Y estaría en su mano que sirviera también para sacarles del Gobierno. Ojalá nos pongamos de acuerdo para sacarles del Gobierno más temprano que tarde. Pero seamos francos entre nosotros. No nos digan que es posible con la muleta naranja. No nos digan que es posible con los que sostienen al Partido Popular de la corrupción en Murcia, en Madrid o en España. En el pasado no nos entendimos y asumo los errores que pude cometer. Les pido que asuman ustedes también los suyos y que trabajen con nosotros. Nosotros nos podemos equivocar, pero nosotros no robamos ni damos aire a los corruptos. La resignación, señor Rajoy, ha venido alimentada en España con una mala lectura de nuestra historia. Y quizá por esa falta de aprendizaje de la historia, dijo Machado que en la España de su época de 10 cabezas una pensaba y 9 embestían. Permítame que le hable de algunas enseñanzas de la historia de España para entender la corrupción y cómo superarla. Si amas a tu país, debes conocer su historia. Hoy sabemos que en España sufre el mal gobierno de una trama que nosotros llamamos nacional patrimonialista, que entiende que el Estado y sus instituciones son su patrimonio particular que les sirve para enriquecerse a costa de lo de todos y para protegerse de la acción de la justicia. Por desgracia, esta dinámica no es nueva y hunde sus entrañas en las peores experiencias de la historia de España. Demasiadas veces nuestros pueblos tuvieron que padecer a una casta política que se aprovechaba de su poder para beneficiar a sus aliados y para esquilmar el presupuesto. Señorías, la historia de las élites españolas no es una historia de emprendimiento, innovación y espíritu patriótico. Por desgracia, la historia del bloque de poder en España es la historia de cómo vivir del Estado y de la ciudadanía. Ustedes, señores del PP, representan mejor que nadie la tristeza y el desencanto que alimentan el conformismo social, porque ustedes representan mejor que nadie esa historia que arrastramos como un lastre, que España soporte el peso de una élite política extractiva asociada a oligarcas que se enriquecen gracias a su cercanía con el Estado. Y esto viene de muy atrás, señorías. La derecha siempre quiere borrar la historia real y reescribirla de nuevo falseándola. Para ustedes, Lorca habría muerto de gripe en 1936 o Machado se habría ido tranquilamente con su familia de España para residir en Francia, ¿verdad? Ustedes quieren borrar la historia. Pues bien, nosotros tenemos la obligación de traer la historia a este Parlamento. Señor Hernando, un día le escuché en esta tribuna decir que usted se reivindicaba de una tradición liberal conservadora. Si por tal cosa entendemos el turnismo de Cánovas y Sagasta, debo admitir, señor Hernando, que tiene usted toda la razón. Vienen ustedes de ahí, de un tiempo, como decía Cánovas, donde a los ricos los hacía Dios y a los pobres la naturaleza. Pero permítame, señor Hernando, que le recuerde que ustedes vienen de más sitios. Permítanme que les recuerde otra vez que su partido fue fundado por 7 jerarcas de la dictadura. De ahí vienen también ustedes. Permítanme que les mencione algunos ejemplos de la historia del nacional patrimonialismo en España. Quiero hablarles de la fundación del Banco de España allá por 1856, que nació como banco público a raíz de la quiebra del Banco de Isabel II, fundado por el marqués de Salamanca y el conde de Retamoso, a la sazón cuñado de la reina regente. El Banco de Isabel II, ascendiente del actual jefe del Estado, cayó porque especularon en bolsa hasta quebrar el banco y finalmente fue necesario que interviniera en su rescate, ¿saben quién? El Ministerio de Hacienda, todo un clásico en España. En aquel ministerio estuvo al frente precisamente el fundador del Banco de Isabel II, el marqués de Salamanca, que da nombre al que hoy es el Palacio del BBVA.
La figura de este marqués nos ilustra cómo han entendido algunos la política en España, básicamente como un modo de amasar riqueza. Empezó de diputado, le adjudicaron el monopolio de la sal y terminó construyendo un imperio inmobiliario y de ferrocarriles. Casualmente, una de las figuras de referencia de ustedes, señores del Partido Popular, fue el heredero de los negocios del marqués de Salamanca. Les hablo, sí, señor Hernando, de don Antonio Cánovas del Castillo, aquel que dio nombre a la fundación creada por Manuel Fraga en 1899 y que hoy se llama FAES, la Fundación de Pensamiento del Partido Popular, o no se sabe muy bien de qué ahora, porque ahora llevan de invitado al señor Rivera a que dé conferencias a la Fundación FAES. Respecto a su querido Cánovas del Castillo, señores del PP, quiero recordar algo que decía uno de nuestros más grandes historiadores del siglo XX, un socialista, Antonio Ramos Oliveira, muerto en el exilio en 1973, como tantos otros españoles, defensores de la dignidad y de la democracia. Decía de Cánovas: causó incalculable mal a la nación, la hizo perder la fe que le quedaba en lo presente y en lo porvenir. Pocos crímenes menos disculpables que el del hombre que se sitúa al frente de un gobierno sin fe en la patria. Cánovas era de ese género de políticos, reacio a hacer y mucho menos a pensar el futuro. Le hablo de Cánovas, señor Rajoy, porque usted comparte algo con él. Usted no tiene fe en España ni piensa en el futuro de España, porque ustedes son el pasado, señor Rajoy. A Cánovas muchos le conocen como presidente del Consejo de Ministros, presidente del Partido Conservador y por ser el promotor del famoso turnismo con Práxedes Mateo Sagasta. Pero deberían añadir, para valorar su figura, que fue también presidente del Banco Hipotecario y de la Compañía de Ferrocarriles Andaluces, dos de los negocios en su día vinculados al marqués de Salamanca. Su compañero Francisco Silvela, otro de los miembros del Partido Conservador, fundó la Compañía de Ferrocarriles Andaluces junto a su suegro, el duque de Lorin. Era una empresa privada que recibía concesiones del Estado y que tenía en su consejo de administración a los mismos que ordenaban el pago. Ustedes se están preguntando en este momento por qué les cuento yo todo esto, ¿verdad? ¿A que sí? Pues créanme, aunque ustedes... Señorías, silencio, por favor. Créanme, aunque ustedes les sorprendan, doña Celia, que la historia de España es útil para entender el presente. ¿De qué les puede sonar a los ciudadanos españoles de qué eso de dar concesiones y acabar en consejos de administración? Recuerden conmigo, Josep Piqué, Ángela Cebes, Rodrigo Rato, todos ellos ministros acabaron en empresas que fueron beneficiadas por rescates o por adjudicaciones. Hay que conocer la historia de España, señorías. Conocer la historia de España es muy útil para conocer cómo hacen ustedes políticas. El funcionamiento es claro y es muy castizo. El juego de trileros, uno a un lado moviendo los cubiletes y el otro despista, uno en un ministerio y su amigo en la empresa. Así es como Zaplana decía que funcionaba la política y así es como tuvo claro también que él venía a la política. ¿Para qué? Díganmelo ustedes. Para forrarme, para hacerse rico. Lo que ocurre, señorías, es que esta forma de gobierno que llamamos corrupción no es solo un problema de señores que favorecen a sus amigos, no es solo un problema de trileros, sino de costes para la gente corriente, porque es la gente corriente la que paga la corrupción. Déjenme seguir viajando en el tiempo un poco más, que les veo muy atentos. La empresa de Cánovas y Silvela, después de décadas de pérdidas y rescates sucesivos, en los años 20 se negó, alegando falta de recursos, a cumplir con la subida de salarios y a la mejora de las condiciones laborales pactadas, la jornada de 8 horas, a pesar de que la legislación les obligaba, aquellos honorables empresarios se negaron a aplicarla. Finalmente, el Ministerio de Hacienda de don José Calvo Sotelo adelantó los 201 millones de pesetas, de los que devolvieron solo un 4%. Que se declararan en bancarrota no impidió la subida de salarios del Consejo y el reparto de dividendos en el mismo periodo. Se preguntará doña Celia por qué les cuento yo todo esto. Créanme que conocer la historia de España
tiene bastante sentido para entender el presente. ¿De qué les puede sonar a los ciudadanos españoles hoy eso de grandes empresarios recibiendo dinero público? Recuerden conmigo, señorías, Villar Mir y Arturo Fernández, beneficiados con innumerables concesiones a lo largo de los últimos 15 años y que aparecen en sus papeles de la contabilidad B del Partido Popular. El marqués de Villar Mir, ennoblecido en 2011 por decisión del rey emérito, fue el primero en pedir la reforma laboral y dijo que Podemos no cabía en el Gobierno. Hoy el marqués está imputado en la Operación Lezo por pagos a Ignacio González a cambio de concesiones. Al señor marqués, la Comunidad de Madrid le indemnizó con 47 millones por sobrecostes en la M45. Esto es lo que pasa cuando se pretende construir un país con marqueses como Villar Mir y condesas como Esperanza Aguirre. La sangre azul, señorías, envenena el cuerpo de la patria y la sangre azul es la que se inventa la corte y los cortesanos. Permítanme utilizar una definición clásica del gran Joaquín Costa para llamar a estas obras financiadas con dinero público por su nombre, un clásico del parlamentarismo, las carreteras parlamentarias. El mecanismo para aprobar estas carreteras parlamentarias lo conocen ustedes muy bien y cuando se hicieron públicos los papeles de Bárcenas lo conocieron todos los ciudadanos españoles. Fue el diputado José Calvo Sotelo el que subvencionó la subida de salarios y permitió durante la dictadura de Primo de Rivera que nuestra compañía de teléfonos acabara en manos de una empresa extranjera, ITT Internacional. Las condiciones del contrato con ITT eran ciertamente beneficiosas para esta última, ya que le permitían hacerse con el monopolio de los teléfonos. Además, se declaraba que la actividad de la compañía y sus filiales quedaban exentas de impuestos. Los impuestos los pagaban los consumidores, los ciudadanos, en la propia factura. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué les cuento yo todo esto de la Telefónica? Créanme que conocer la historia de España sirve para entender la corrupción del presente. En este caso, además, no sé si son cosas del destino, pero su secretario de Estado de Telecomunicaciones es un descendiente de don José Calvo Sotelo. Les hablo de don Víctor Calvo Sotelo, que nos sigue recordando esta forma de proceder. Este señor, don Víctor, dio por bueno que nuestra compañía de telefonía dejara de ser española, repartió canales de TDT entre los grandes grupos de telecomunicaciones y permitió las grandes fusiones para que hoy la televisión privada la dominen hoy solamente dos grandes grupos. Este caso nos recuerda que Telefónica, una compañía que daba empleo a millares de trabajadores en España y que era un ejemplo de trabajo digno, hoy aplica un marco laboral esclavista y subcontrata absolutamente todo. Nos recuerda que ustedes son los responsables de los miles de trabajadores despedidos y prejubilados. Acuérdense de que Juan Villalonga, el compañero de pupitre de Aznar, fue el encargado de dirigirla tras ser privatizada. Para ustedes da igual el esfuerzo que se haga, cuánto se trabaje o cuánto se estudie. Al final lo relevante para ustedes es al colegio de ricos al que vayas. No les sorprenda a ustedes que muchos de nosotros vengamos de la universidad pública y a mucha honra de venir de allí. Acuérdense, señorías, de las alegres compras de Villalonga y Alierta por el mundo. Terra, Laicos, Endemol. Pagábamos más que cualquiera. Quizás se entienda por el hecho de que Villalonga y Alierta se enriquecían con las operaciones. Es más, Telefónica significa para ustedes, para gente como Zaplana, Rato o incluso para su esposa, la señora Alicia González, que les pague un sueldazo de escándalo al tiempo que la mayoría de los españoles sufren para llegar a fin de mes. Y también al señor Urdangarín, Telefónica le pagaba solo por figurar para que al señor Urdangarín no le faltara de nada. ¡Qué vergüenza, señorías! Sigamos viajando un poco más en el tiempo, creo que era necesario hacerlo desde esta tribuna. Ustedes y sus propagandistas suelen denunciar la radicalidad de la Segunda República Española,
pero permítanme que les diga que fue la República la que intentó ordenar ciertos desmanes, racionalizando el servicio de telefonía y ferrocarriles. Indalecio Prieto, uno de los socialistas más brillantes que junto con Juan Negrín ha conocido este país, hizo algo tan malvado como que el Estado pudiera cancelar la concesión a empresas que desatendieran la explotación de una línea de ferrocarriles sin pagar ninguna indemnización por ello. Ustedes se preguntarán, ¿por qué les hablo de Indalecio Prieto aquí? Pues porque hoy tenemos que indemnizar a Florentino Pérez con el proyecto Castor, aunque no preste ningún servicio. Vean ustedes el Salvados que hizo Jordi Évole, donde lo explica bastante claro. Lo tienen que pagar los ciudadanos españoles. Indalecio Prieto estableció que las empresas que recibieran subvenciones del Estado tendrían en su consejo a representantes del Estado con derecho de veto. Y esos consejos no podían tener participación en empresas productoras de material ferroviario. Se preguntarán ustedes por qué les cuento todo esto. Pues porque hoy Bankia, una empresa nacionalizada, tiene en su consejo a casi todos los antiguos banqueros del BBVA. Y no solo eso, sino también a consejeros de empresas privadas altamente endeudadas como Telefónica o como Ferrovial. Ustedes están parasitando lo que debería ser de todos los ciudadanos. Acabó la República con una guerra que enfrentó a la democracia con el fascismo. El franquismo nacionalizó el monopolio de la telefonía y los ferrocarriles, pero el interés público se confundió nuevamente con el interés privado, el de los accionistas, el marqués de Urquijo, el marqués de Perijá y el marqués de Aledo, siempre sangre azul. Ellos disfrutaron de una suculenta compensación en época de cartilla de racionamiento. Casualmente acabó presidiendo Renfe un Benjumea, Rafael Benjumea. Benjumea había sido uno de los promotores del golpe de Primo de Rivera, miembro del directorio y ministro, y Franco le ascendió a la compañía pública. Un sobrino del amigo Benjumea fundó en esos años Abengoa, una empresa que trabajará con Telefónica y Renfe durante ese periodo. ¿Les suena a ustedes? Un segundo, señor Iglesias. Señorías, les ruego una vez más silencio. ¿Les suena el nombre de Abengoa, señorías? Ustedes la rescataron 3 días antes de ser investido Mariano Rajoy, por la misma cantidad que ustedes niegan al Ayuntamiento de Madrid, 250 millones en el marco de la Ley Montoro. Este es el modelo que representan ustedes, exigir a los ciudadanos lo que perdonan a sus amigos. La vuelta de la democracia pudo ser el momento propenso para reducir los desmanes de ese bloque de poder, pero el PSOE no se atrevió del todo y en ocasiones se alió con ese bloque de poder. Lo que ocurre hoy, señorías, es que las nuevas generaciones no soportan tener que seguir amamantando parásitos y reclaman higiene en las instituciones españolas. Es de justicia reconocer que este país logró notables avances con los gobiernos del PSOE, a pesar de que el cerebro económico de Felipe González, el señor Solchaga, dijera que la mejor política industrial es la que no existe y que España era el país donde era más fácil hacerse rico. De los avances económicos del Partido Popular solamente se puede decir un nombre, su artífice, Rodrigo Rato. No hay más preguntas, señorías. El problema que padecemos hoy lo conocen ustedes y es que el pacto social que firmamos con la transición se esfumó con la crisis de 2008. Si en los 80 el Partido Socialista convenció a España de que era necesario reducir los salarios un poco a cambio de tener unos buenos servicios públicos, hoy ese modelo ya no funciona. Fue un emblema para los hijos de los trabajadores por vez primera que llegaban a la universidad y los hijos de los trabajadores vivían en una casa más grande y con mejores servicios que la de sus padres y abuelos. Pero hoy los hijos e hijas vuelven a vivir peor que sus padres y madres, por no hablar del modelo de la burbuja y el ladrillo del Partido Popular, que es la base estructural de la corrupción. La crisis económica generó una crisis de régimen y reveló los prescindibles que eran para ustedes los principios democráticos. Ustedes se convirtieron en una casta que solo se remangó la camisa para rescatar a los suyos, pero no a la ciudadanía.
Ustedes han destrozado las cajas de ahorros y es un crimen que tal vez lleve a algunos a la cárcel, pero que hayan rescatado los desmanes de sus amigos es un crimen con alevosía. Ustedes salvaron Caja de Madrid para rescatar a Diego Ortiz, para rescatar a las Koplovich, a los Benjumea, a todas las obras que habían financiado sus amigos. Esa es su lógica del rescate. Un rescate para sus amigos que hipotecó a España con la Unión Europea y que aniquiló un sector financiero necesario, que daba créditos a las pequeñas y medianas empresas, a los ayuntamientos, que creaba bibliotecas, daba becas, financiaba la investigación médica o las residencias de ancianos. Todo eso lo han aniquilado y, para colmo, han hecho recaer los costes de esa demolición sobre las espaldas de los contribuyentes. Durante la crisis nos decían que eran los ciudadanos el problema, sus créditos no pagados, su derroche, cuando en realidad el problema eran los privilegiados del IBEX a los que ustedes siempre han favorecido. Decían ustedes a los españoles que habían vivido por encima de sus posibilidades. Hoy sabemos que han sido Rodrigo Rato, Ignacio González o Francisco Granados, entre otros, los que han vivido por encima de las posibilidades de los ciudadanos. En 2010 el problema no era el Estado, señorías, el problema eran los privilegiados del IBEX, a los que ustedes siempre favorecen, los que se vanaglorian de crear empleo, a pesar de que en nuestro país es la pequeña y la mediana empresa la que lo crea. Gracias a ustedes hoy ya no hay cajas que financien a los pequeños y medianos empresarios, a las comunidades y a los ayuntamientos. Gracias a ustedes hoy los que mandan son fondos de inversión extranjeros, BlackRock, Goldman Sachs, Amber o Cerberus. ¿Les suenan? Les deben de sonar a ustedes porque muchos de sus hijos están haciendo ahora negocios con ellos, como José María Aznar Botella o Fernando Ramírez de Haro y Aguirre. ¿Y saben con qué hacen negocios sus hijos? Con los desahucios, con la venta de los restos de las cajas, con los préstamos a los pequeños y medianos empresarios. Ustedes vuelven a hacer lo mismo que sus ilustres ascendientes liberal-conservadores y franquistas. Se reparten España a costa del desarrollo de España. Hoy podríamos ser un país adelantado, pero ustedes prefieren mantenerlos en la periferia de Europa. Lo que pasa en España hoy es que ustedes no tienen proyecto de país. Su único proyecto ya es atrincherarse y bunkerizarse, porque en las instituciones se está mejor que en la cárcel. España aspira a regenerar su democracia y por eso quiero homenajear desde esta tribuna a los antecedentes de ese empeño regenerador. Desde finales del siglo XIX y principios del XX, regeneracionistas como Joaquín Costa, Pi Margall, Unamuno o federalistas como Valentí Almiral y también escritores como Emilia Pardo Bazán, Benito Pérez Galdós o Leopoldo Alas señalaron la existencia de una trama oligárquica, señalaron una casta que vivía fuera de la ley con sus propias reglas. Hoy, señorías, el antiguo cacique cambia de ropa, pero seguimos con un modelo de Estado que margina a los emprendedores y premia a los amigos.